Gracias. El proyecto Monterrey 6, que se anuncia en diciembre de 2012 y lanzan la convocatoria, la licitación en el año 2014, se presentan 15 empresas y curiosamente las que ganan son el grupo IGA y ICA también. Entonces es un proyecto que hay que decirlo claramente, gracias a ese proyecto el Bronco gana la gubernatura. Humberto Medina, el padre del gobernador, es el que intenta chantajear y sobornar a los empresarios más importantes de Monterrey, diciéndoles que él se encargaría primero de quitarles la concesión al grupo IGA, lo que dicen los analistas en Nuevo León, y que él se quedaría con el 40% de las ganancias de esa obra. ¿Qué fue lo que detonó? Que ese grupo de empresarios, conocido como el Grupo de los 9, apoyara política y financieramente al Bronco por un motivo de corrupción. ¿Qué pasó con este proyecto? José Luis Luege, que fue el titular de Conagua, acaba de declarar que el proyecto original costaba 13.5 mil millones de pesos. El proyecto hoy cuesta 47 mil millones de pesos. Con la ganancia del grupo IGA, el grupo empresarial favorito del presidente Enrique Peña Nieto, se va a 47 mil millones y ellos tienen el 53% de la ganancia o de la inversión allí. Y decía José Luis Leje en ese proyecto, el 35% del gobierno federal, aún que no salía el presidente Calderón, estaba considerado a fondo perdido. Y en esta nueva modalidad de asociaciones público-privadas que se puede invertir, pues simple y sencillamente había un 18% solamente de capital de riesgo y lo demás se podía invertir sin ningún problema. Ha habido ya un frente amplio de especialistas en medio ambiente, la Coparmex, la Canaco y otros grupos empresariales se han opuesto porque parece paradójico y parece increíble que los activistas y los empresarios de Nuevo León estén defendiendo a Veracruz, estén diciendo que el desastre social y económico y sobre todo medioambiental en la cuenca del río Pánuco va a afectar para los próximos 50 años, son 15 mil litros de agua por segundo que van a extraer al río Pánuco, y el gobierno del estado de Veracruz por supuesto aceptó. El agua es de todos los mexicanos, no es de los veracruzanos, pero es un convenio asimétrico. Si Nuevo León y estas empresas le hubiesen ofertado a Veracruz fuentes de empleo o que alguna universidad de esas que tiene Nuevo León con prestigio se hubiese venido a la zona, es decir, cuáles son los beneficios que le traen a Veracruz. Y el resultado son 372 kilómetros, es un acueducto que va a pasar por San Luis Potosí, por Tamaulipas y por Nuevo León, y el más afectado es Veracruz en ese sentido. Y el gobierno del estado no ha dicho absolutamente nada. Dijo hace un par de días el titular de la CIOP que el gobierno de Veracruz no participa. Claro, el que participa en la naturaleza de Veracruz, extrayéndose estos recursos como es el agua. Veracruz se quedaría sin seguridad hídrica en esta parte del estado. Y a mí lo que me parece sorprendente es que ningún investigador de la Universidad Veracruzana en temas medioambientales que viven en el confort, ningún actor político se ha pronunciado. Ni la diputada electa, ni la diputada saliente, ni el actual alcalde, que todos son del PRI, se han manifestado sobre el tema. Y creo que ya el Bronco dijo que va a cancelar el proyecto. Queremos saber qué es lo que dice aquí el titular de Conagua, ¿no? Iván Gilman, que esté más preocupado Iván Gilman por una elección federal como fue en Coatzacoalcos, sino por los temas hídricos del estado, me parece no solamente grave. Pero además de esto, creo que el gobierno de Veracruz y el titular de Conagua nos deben una explicación, porque si sale el exdirector de Conagua a decir cómo estaba el proyecto, no creo que tampoco limiten a un delegado, una especie de delegado como es Iván Gilman, a dar su opinión. Creo que ese sentido de opacidad, de nula rendición de cuentas, es un caso similar con el túnel sumergido.
todavía no compran los terrenos y los predios en todos estos estados donde va a pasar el acueducto, y eso me parece grave. Es igual que el túnel sumergido. Se hace el túnel sumergido que data desde la época de Miguel Alemán, y imagínense, quien llegue a encabezar una lucha tan solo por el túnel sumergido en Veracruz puede tener un efecto similar a lo que tuvo el proyecto Monterrey Sexto con el Bronco y que ganara las elecciones en Nuevo León. En ese sentido, según el delegado de la Conagua, que no hay permisos en el caso de Veracruz, pero no descarta que a nivel central se hayan otorgado estos permisos a las empresas. Una cosa es que simules estar en Conagua como él. Vaya, ahí están los documentos públicos donde el gobierno de Veracruz acepta que se traslade el agua de Veracruz a Nuevo León. Entonces, que quieran darle una salida, como siempre, una chicana jurídica, que nosotros no, lo reitero, el agua es de las y los mexicanos, no de los veracruzanos, pero en ese sentido sí tiene información el gobierno del estado, sí tiene información Iván Gilman, y que no nos vengan a tomar el pelo o a considerarnos como menores de edad. Creo que en ese sentido Iván Gilman está obligado a dar una información de cómo está la situación. Hay un proyecto que lo puedes buscar en internet, proyecto Monterrey Sexto, pero no viene toda la información, no viene el impacto de estudio ambiental, no vienen los requerimientos técnicos que están solicitando, por supuesto, los ambientalistas y los empresarios en Nuevo León, el aumento del 235% del presupuesto original. Entonces creo que en ese sentido está obligado el gobierno de Veracruz y sobre todo Iván Gilman a no tratar de desviar esta situación, porque es un conflicto que se puede tornar en político. En Pánuco obviamente han cerrado también muchísimas fuentes de empleo, también por el problema de la inseguridad y los grupos criminales que hay allá. Entonces, si además a esto le agregas la afectación a los ganaderos, a los pescadores, a los comerciantes, hay que decir que el gobierno federal en los años 70 planteó desde la extinta SAR un proyecto de desarrollo en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz. Se retoma en finales de los 80 en la CEDUE para poder tratar de reactivar la actividad económica. Pero hoy lo que está haciendo el gobierno federal es todo lo contrario, está depredando y no está presentando un proyecto de desarrollo para la región, y creo que en eso es donde tienen que ver los gobiernos, tanto federal, municipal y estatal, y sobre todo el delegado que no diga que puede de manera central, ya lo hizo con agua, y Veracruz y este delegado no hicieron y no dijeron absolutamente nada. Prefirieron ocultar la información hasta que detonara una elección para gobernador como fue la que acabamos de vivir en Nuevo León y el tema volviera a salir a la luz.